Muy buenos días con Saber Vivir, que empieza en Saber Comer. Comer para vivir y no vivir para comer y luego sentirse culpable, que es lo que siente mucha gente por comer en exceso o por tomar alimentos prohibidos en la cultura de la dieta que nos rodea y no siempre para bien. Pues la comida está para disfrutarla, pero cuidando la salud. Por eso, hoy Marta nos tienta con esta deliciosa receta para el fin de semana. Un bizcocho de piña, sin azúcar y con la mejor grasa, el aceite de oliva virgen. Que sin grasa no funciona el organismo, pero ojo con ese tipo de grasa, que el semáforo de la salud puede dar luz roja si la grasa es mala o luz verde si la grasa es buena. Y ni toda la grasa animal es peor, ni toda grasa vegetal es mejor, ni todos los desnatados son más saludables solo por quitar la grasa. Porque un buen plato depende de la grasa y de todo lo demás. Y en plato de cuchara, el mejor guiso, que lleva patata o lleva a sus primos, los tubérculos más dulces, de la batata a la yuca y el jengibre, un tesoro de la huerta. Y un tesoro de alimentos cuando llega al mercado. Nos vamos a comprarlo. Y luego lo cocinamos. Aunque se trata de un grupo de alimentos que suele pasar desapercibido en la cesta de la compra, lo cierto es que tienen una cantidad de nutrientes muy interesantes para nuestra salud. Hombre, Nicolás. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Qué te cuentas de bueno, ¿Me machote? podrías contar un poquito sobre qué tubérculos tenemos de temporada? Sí, hombre, claro. Mira, Cuéntame. por ejemplo, ahora tenemos rabanitos espectaculares. Hay todo el año, pero ahora mismo están en plena temporada. Tienen un aporte calórico muy bajito, son muy saciantes y son, por ejemplo, un snack maravilloso para quitar el hambre. Claro, la gente lo toma mucho en ensaladitas, en crujientito, le da muy buen sabor. Eso es. Mira, y otra cosa muy rica, la remolacha. La gente toma mucha remolacha también en ensalada. Pues desde hace unos años resulta que para el deporte es un alimento muy interesante. Se utiliza su zumo, el zumo de remolacha, porque tiene un alto contenido en nitratos. Es un componente que tiene un efecto en el cuerpo vasodilatador, entonces llega más oxígeno al músculo. Claro, mira, la batata, que no es boniato, que mucha gente se confunde, ¿vale? La batata es roja o rosada por dentro, ¿vale? La yuca es otro tubérculo que se hace también frita, como una patata. Lo importante es que esté blanquita, como el nácar por dentro, ¿sabes? ¿Lo ves? Claramente. Tienen un contenido de hidrato de carbono intermedio. Se mezclan su ingesta con proteína, como carne, pescado, tofu, o con otras verduras que contengan fibra. Esa absorción de hidrato de carbono es un poquito más lenta. Entonces, evitamos tener picos de glucemia, evitamos problemas a futuro. Bueno, ya por último, Miguel, me gustaría que me hablases un poquito de algunas raíces. La cúrcuma pues, es un producto del suroeste asiático y de la India. ¿Cómo se puede consumir, no? Por ahí tenemos la raíz entera. Normalmente la gente lo raya y se puede echar a las comidas. Luego ahí se puede hacer en polvo, hay como especia habitualmente, ¿no? Como infusión también. Uno de los componentes más interesantes que tiene es la curcumina, que es lo que le confiere un poco esto que me has comentado, ¿no? Esta propiedad antiinflamatoria, incluso protección hepática, tiene como muchos beneficios. Lo que hay que tener cuidado es en consumirla en exceso. Pero un máximo de unos 5 gramos máximo diario. Cantidades. Bueno, el jengibre entonces como un poquito como la cúrcuma, ¿no? Mismas propiedades, para la salud es muy beneficioso, lo mismo, no tenemos que excedernos tampoco. Un vaso de esto rallado con una poquita miel es lo mejor que hay para el catarro. Hacerme caso. A la cocina del mercado y al mercado de la huerta, que bajo tierra nos esperan todos estos alimentos tan nutritivos. Por eso son un tesoro y como en las leyendas y los cuentos, el tesoro está bien enterrado, bien oculto hasta el momento de la cosecha, Sergio. Por ese motivo, fijaos, menudo almacén de energía que hemos sacado a la luz. Hemos escarbado y tachán, aquí lo tenemos en este huerto. Claro, la planta para poderse desarrollar necesita esa energía y de ahí que nos dé estos productos. Pasaríamos de la patata por la batata, el boniato y la yuca, llegando incluso a la chiribía y la zanahoria, que al fin y al cabo son raíces, fijaos, la familia de las raíces. Y por qué no, otro aromático, otro que aporta un sabor muy potente, como es el jengibre. Todos ellos, como veis, nos da un juego infinito en la cocina. Vamos, que del tubérculo se alimenta la planta, luego nos alimentamos nosotros con toda esa energía. La energía es vital y, de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, pues en épocas de hambrunas, en épocas donde no había mucho que comer, el almidón que aporta
era vital para poder sobrevivir. Por ese motivo, fijaos que esta familia de tubérculos no podemos olvidarnos de ella en ningún momento. Sabor y dulzor, desde luego, tienen el boniato y la batata, que por algo se llaman también la papa o patata dulce. Así es, y de hecho deberíamos hacerles muy protagonistas, porque muchas veces decimos, batata, venga, solamente asada y ya está. De eso nada. Podemos incorporarla en muchísimas elaboraciones. Y de hecho, si queréis que vayamos con la primera receta, a ver cómo suenan unas batatas asadas a los 4 quesos. Pues Deseando verla. Vamos a ver. Saca el máximo partido a las batatas o a los boniatos, rellénalos con queso y miel y consigue un bocado exquisito. Lava las batatas y pincha su piel superficialmente. Hornea a 175 grados hasta resultar tiernas. Corta una lámina de la batata asada y con mucho cuidado saca su carne. Aliña su carne con sal, pimienta, tomillo, miel y quesos variados. Rellena la piel y mantén con el grill encendido hasta que el queso se funda. Sirve caliente. Menudo platazo. Y si no tenemos batata, patata. Podemos hacer esta misma receta cambiándola por la patata. La miel, los quesos, todo eso va a maridar muy bien. Y ya os digo que vuestro paladar se va a poner ahí, vamos, a bailar flamenco de la alegría. ¡Ole! Oye, ya de paso, ¿qué más platos podemos hacer utilizando el horno para así ahorrar tiempo y también la factura de la luz? Tiempo y dinero, ya que encendemos el horno, pues vamos a hacer un 2x1. ¿Por qué no? Hacemos una pizza casera, totalmente casera. La masa, el relleno, pero vamos a cambiar la salsa de tomate clásica por una cremita muy original a base también de batata. ¿Queréis verlo cómo se hace? Vamos. Disfruta de una pizza casera a base de batata, calabacín y cebolla pochada. Retira la carne de la batata asada. Sazona con sal, pimienta y orégano. Tritúrala hasta obtener un puré homogéneo y denso. Lamina finamente el calabacín sin pelar. Mezcla en un bol 50 mililitros de agua, una pizca de sal, un chorrito de aceite, 2 gramos de levadura de panadero y 100 gramos de harina. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Extiende la masa hasta obtener la base de la pizza. Reparte el puré de batata, a continuación la cebolla pochada y por último láminas finas de calabacín. Hornea a 200 grados hasta que la masa resulte crujiente y todas las hortalizas tiernas. Sirve caliente. Súper importante, horno precalentado. Y por otro lado, cuando repartimos los ingredientes sobre la masa en crudo, rápidamente, según hemos terminado de poner todos los ingredientes, al horno. Porque si la dejamos mucho tiempo y esperar, puede ser que la masa absorba humedad y no nos quede crujiente, nos quede como un poco empapada. Por lo tanto, anotad. Bueno, así nos gusta en Saber Vivir, comida rápida, pero de la buena, la casera, y no los precocinados que son tan socorridos, de la pizza a las croquetas, listas para comer en pocos minutos. Menudo matrimonio, platos saludables y platos caseros. Y claro, croqueta, fíjate, croqueta, pero las croquetas de hoy no van a llevar leche. ¿Ah, no? No van a llevar leche porque vamos a sacar del huerto un alimento, la yuca, y lo vamos a convertir en unas croquetas muy sencillas, sin nada de complicaciones. Croquetas de yuca, ojo, rellenas con langostinos. Qué Mirad, mirad. ricas. No te pierdas cómo elaborar unas croquetas de yuca rellenas de langostino y queso sin utilizar nada de leche. Trocea en dados grandes la yuca pelada. Hierve en agua con una pizca de sal hasta resultar tierna. Escurre y deja enfriar. Haz un puré con la carne de la yuca. Agrega sal, pimienta molida, perejil fresco y clara de huevo. Mezcla todos los ingredientes. Forma con el puré una tortita. En el interior incorpora el picadillo de langostino crudo y queso. Cierra formando una croqueta. Empana y fríe hasta dorar. Sirve caliente. No me la liéis en la cocina. Las frituras también tienen que ser saludables. ¿Y cómo son saludables? Estando el producto el mínimo tiempo posible en contacto con el aceite. Si metemos en un aceite muchísimas croquetas de golpe, va a bajar la temperatura del aceite, se van a empezar a romper y se van a reventar. Y de ahí lo de, ¡ay madre, que se me han roto las croquetas! A partir de ahora, de pocas en pocas y el aceite que esté calentito. Bueno. Vale, vale. Bueno, de todas formas, es muy rico todo, pero llevando la cuenta llevamos
3 platos de tenedor o para comer con las manos. Nos faltaría el de cuchara, si uno calentito para esta época. Calentito, cuchara, con la huerta al lado. ¿Por qué a veces pensamos que las cremas son aburridas, insípidas? De eso nada. Podemos conseguir una crema con mucha textura, con mucho sabor, y si combinamos zanahoria, chiribía y rematamos con unas setas, pues nos va a salir esto que tenemos aquí. Elabora una suave, cremosa y aromática crema a base de apio, hinojo y jengibre. Pela y trocea finamente la zanahoria, el apio, el hinojo y la cebolleta. Mezcla estos ingredientes en un bol y raya sobre ellos el jengibre. Rehoga a fuego medio hasta resultar tierno. Añade las patatas peladas y laminadas. Sazona, riega con agua o caldo. Deja cocer hasta que la zanahoria resulte tierna. Tritura la elaboración y cuela. Sofríe un picadillo de ajo, añade unas setas y saltea unos minutos. Sirve la crema bien caliente y acompaña con las setas. Lo más importante, ya sea hinojo, ya tenga cualquier tubérculo como los que hemos visto, que se rehogue un poquitín antes de comenzar la cocción, para conseguir sabor y textura. Pero lo más importante, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Pues a disfrutar cocinando en casa, que el fin de semana invita a hacerlo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. A cocinar y naturalmente luego a limpiar la cocina y el resto de la casa, moviéndose de aquí para allá, pero no basta solo con eso. Hay que hacer más ejercicio todavía, no basta con limpiar y cocinar, hay que planchar. Ya sé por dónde vas, Paula. Más plancha y no solo planchar la ropa, planchar camisas, planchar pantalones y entre plancha y plancha, la postura de la plancha. El ejercicio de moda porque cuida nuestra salud, pero haciéndola correctamente como ahora mismo nos enseña la fisio de saber vivir. Adelante, Pilar. Hoy vamos a hablar del famoso core. Y mirad lo que me he encontrado. Una plancha, una faja y una caja. Vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Todo el mundo piensa que el core es como una faja que coge la banda abdominal y la lumbar, pero no es cierto. Adiós faja. Sí que es como una caja que tiene una parte de arriba, que es nuestro diafragma, la parte de abajo, que es nuestro suelo pélvico, esos laterales hacia adelante, que son todas las masas abdominales, y la parte de atrás, que son nuestros lumbares, fundamentalmente los multífidos. Ahí va la caja. Y una plancha, que es uno de los mejores ejercicios para trabajar este core. Pero no esta. Partimos desde una cuadrupedia, de ahí estiramos una pierna, otra pierna y ya tenemos en la plancha. Una vez que estamos ahí, vamos a respirar abriendo bien las costillas sin sacar la barriguita, con lo cual utilizamos nuestro diafragma. Soltamos el aire activando nuestros puntitos del suelo pélvico, que ya lo utilizamos también ahí, y metemos barriguita para adentro y para arriba, con lo cual utilizamos nuestras masas abdominales. Todo esto sujeto por la parte de atrás con nuestros lumbares. Ese es el core, esa es la caja. Esta plancha la hacemos por lo menos 30 segunditos y de ahí vamos incrementando hasta que podamos. Cuanto más, mejor. Y si queremos, también la podemos hacer en antebrazos si nos duelen las muñecas, que también es igual de efectiva. La plancha es uno de los ejercicios más completos que existen, sin olvidarnos de la caja. Así que recordad, moverse y sentir, porque eso es vivir. Movimiento necesita nuestro cuerpo porque el movimiento es vida, empezando por la sangre que circula por todo el organismo y debe hacerlo bien. Y en eso las grasas tienen mucho que ver, porque hay grasas buenas y grasas malas para las arterias y saber elegirlas es el mejor camino para tener una buena circulación y evitar accidentes, como nos van a explicar nuestras expertas Beatriz Robles y Tamara Pazos, con la ayuda de un semáforo, que es el semáforo de las grasas, con sus 3 luces, la luz roja, amarilla y verde. Tamara. Pues vamos a poner en contexto este semáforo que nos va a orientar por el tipo de grasas y cantidades que vamos a tomar a lo largo de la semana. Vamos a tener un rojo que no significa prohibición, no significa que tengamos que eliminar esos alimentos de la dieta, sino ocuparnos poco a poco de introducirnos, ya que no van a provocar un beneficio en sí para la salud a nivel corporal, pero puede ser algo hedónico. Entonces no trabajamos con restricción, que sea vinculado a trastornos de la conducta alimentaria, sino moderación. Vamos a tener también una luz ámbar que habla de unas grasas que podemos incorporar a lo largo de la semana, y nos va a decir Beatriz cómo, y después tenemos un semáforo verde que no es que sea vía libre, pero son las grasas más nutritivas para el cuerpo.
Claro, y respetando este código de colores de luces rojo, ámbar y verde, vamos a conseguir tener una mejor circulación y prevenir accidentes en nuestras arterias, porque si consumimos grasas relacionadas con el color verde, nuestras arterias van a ser vías más despejadas y más seguras. Sin embargo, si priorizamos esas grasas relacionadas con el color rojo, vamos a tener atascos, podemos tener accidentes, podemos tener incluso algún golpe en forma de infarto, y eso no es por consumir grasa, sino por consumir las grasas menos saludables. Claro, es que lo cierto es que la grasa como que tiene muy mala fama, ¿no? Porque está asociada con las calorías, con la obesidad, y el tejido adiposo no deja de ser grasa. Sí, parte de nuestro cuerpo de forma esencial tiene que ser grasa, pero por un contexto cultural hemos demonizado las grasas en todas sus formas, ya bien sea a nivel estético y corporal como a nivel nutricional. Y esto a nivel biológico no tiene sentido, porque nuestro cuerpo está compuesto en gran parte por grasas. Cada célula que tenemos en el cuerpo tiene una membrana que está construida por lípidos. Nuestro sistema nervioso, que yo desde la neurociencia siempre pongo en valor el consumo de grasas saludables porque son lo que conocemos como neuroprotectores. Una dieta alta en este tipo de lípidos va a proteger al sistema nervioso de enfermedades degenerativas en el futuro, y además va a servir para el sistema hormonal, sobre todo muy importante en mujeres, así como para el transporte de hormonas y vitaminas por el organismo. Efectivamente, como está diciendo Tamara, grasas tenemos que consumir y tenemos que prestar atención a esos ácidos grasos esenciales, grasas que nuestro cuerpo no puede sintetizar y que tenemos que incorporar por la alimentación, y frenar ante las grasas menos saludables, ante grasas menos saludables como las grasas saturadas de origen animal, la manteca de cerdo, el tocino de las carnes rojas, los embutidos y los fiambres, y también grasas saturadas de origen vegetal, la manteca de cacao, la grasa de palma y de palmiste, y subrayo la grasa de coco, que está muy de moda. Sí, el aceite de coco. Esa que nos incitan a consumir como si fuese cardiosaludable, y no, tiene ácidos grasos saturados de cadena larga, los peores para nuestra salud, es equiparable a otras grasas saturadas, incluidas las de origen animal. Por lo tanto, le sacamos la luz roja a estas grasas saturadas y se la sacamos también a los ácidos grasos trans de origen industrial, que son esos ácidos grasos que vamos a identificar en el etiquetado porque pone grasas parcialmente hidrogenadas, aparecerá en pequeñito, y que aparecen todavía en algunos alimentos como snacks, aperitivos, repostería industrial, alimentos que no son nada saludables. Sí, totalmente. Y es que este proceso de hidrogenación lo que hace es hacerlos a nivel palatal mucho más agradables, porque esa hidrogenación transforma la grasa para darle más estructura, más volumen. Entonces todas esas cremas, untables, helados quedan mucho más gustosos. Pero ¿qué pasa? Que cuando introducimos esas grasas que industrialmente han aparecido ahora, pero nuestro cuerpo no está acostumbrado a ellas, en la evolución no existían, es algo fabricado. Entonces no las recibe como algo propio, tienen una respuesta más inflamatoria que otras grasas, y aún encima cuando logran incorporarse a las células, las tupen. Nos dejan membranas celulares en las que apenas hay mensajes que puedan llegar al exterior celular. Por lo tanto, eso va a ser necesario eliminarlo o reducirlo en la dieta. Esto en cuanto a la luz roja. Pero ¿cuáles serían las grasas que entrarían dentro de la luz naranja? Esas que, luz naranja, luz amarilla, esas que llamamos de precaución, Beatriz. Pues serían esas que ni son tan buenas como para llevarse la luz verde de recomendables, ni son tan malas como para ponerles una luz roja de frenar, de precaución. Estaríamos entre dos tipos de grasas, una de origen animal y otra de origen vegetal. De origen animal, las grasas de los lácteos poco procesados, de la leche entera con su nata, los yogures, las cuajadas, el queso, porque ahora sabemos que el consumo de esas grasas lácteas dentro de su matriz alimentaria, dentro de esa propia leche, no se relacionan con un mayor riesgo de obesidad ni un mayor riesgo cardiovascular. Eso sí, subrayo, lácteos poco procesados y como máximo 3 raciones al día. Y la grasa de origen vegetal a la que me refería son los aceites de semillas, los aceites de maíz, de girasol, son aceites refinados que es cierto que tienen ácidos grasos esenciales omega 6 y esto en principio es bueno, pero consumidos en exceso pueden desajustar la proporción de omega 6 y omega 3 que consumimos y eso sería perjudicial para la salud. Vamos a esa diferencia entre el omega 3 y el omega 6, porque el omega 6 sí que estaría dentro de la luz naranja, pero el omega 3 entraría dentro de la luz verde porque sí que está relacionada
con la prevención de enfermedades del corazón, ¿no? Sí, efectivamente, el omega 3 tiene unas propiedades que cuando interactúan con otras grasas del organismo logran movilizarlas e incluso tienen capacidades antiinflamatorias. Por lo tanto, cuando queremos resolver o paliar algunos trastornos a nivel cardiovascular, es muy interesante reducir las otras y aumentar un buen aporte de ácidos grasos omega 3. Y además, a nivel sistema nervioso, que os comentaba antes que le gustan mucho las grasas, en concreto a las vías oculares y para la visión, tener un buen aporte de omega 3 es muy interesante, pero para el sistema cardiovascular, sobre todo. Y nos vamos a ese color verde, el verde del oro verde de nuestro aceite de oliva, verde como el aguacate. Aceite de oliva, sobre todo virgen, que va a ser la que tiene mayor proporción de compuestos bioactivos, de polifenoles, de antioxidantes, porque no ha sido refinada y que tiene grasas monoinsaturadas similares a las del aguacate, y no son los únicos alimentos que ponemos en verde. Ahí tienes unos cuantos ejemplos, Paula. Los frutos secos, su grasa va dentro del color verde. Tenemos también el pescado, las semillas de lino, que nos aportan una buena cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y que además tienen omega 3 de origen vegetal. Pero ojo, que esto tampoco quiere decir que vayamos a hincharnos a comer estos alimentos que van en color verde por sus buenas grasas, que hay muchos influencers, páginas web en las que se nos dice que tenemos que basar nuestra dieta en este tipo de grasas o en grasas en general para mantener bajo el riesgo de obesidad o para reducir la salud hormonal, para mantener bajo el riesgo cardiovascular, y esto no es cierto, no hay ninguna evidencia científica de ello y además puede ser un riesgo para nuestra salud. Bueno, queda claro, no hay que hincharse a grasas, pero todo lo contrario, no tomar nada de grasa, ¿eso es bueno? Bueno, realmente dependería de si tenemos una prescripción médica que así lo indique. Hay circunstancias, sobre todo gastrointestinales, de circunstancias irritativas que son provocadas muchas veces por este tipo de grasas, no solo por las poco saludables, sino por incluso las saludables en exceso pueden provocar trastornos intestinales y puede ser que nos lo retiren una temporada, pero siempre bajo prescripción médica. De lo contrario, hay que incorporarlas. Y acordémonos de ese equilibrio tan importante, el ejercicio físico como la alimentación. Vamos a ir al verde del ejercicio físico, al verde de las buenas grasas saludables. Y qué mejor que un buen paseo y un buen puñado de frutos secos para reponer fuerzas. Pues nada, nos quedamos con el verde, verde esperanza y verde de buena salud. Muchísimas gracias, Martí y Beatriz. Gracias, Paula. Y apostamos por la vida sana haciendo ejercicio y comiendo mejor. Y eso vale especialmente cuando llegan el postre y la repostería. Uniendo salud y placer, como Marta nos enseña en este delicioso bizcocho de piña natural. Así de fácil y así de rico. La piña es el ingrediente estrella de hoy, porque no solo tiene un montón de vitamina C, tiene muchos más nutrientes que vamos a aprovechar en la receta de hoy. Los ingredientes que necesitamos son media piña, un yogur natural griego, una medida de yogur de aceite de oliva, 3 medidas de yogur de harina integral de trigo o la que mejor te venga, una medida de yogur de dátiles medjool de los gorditos deshuesados, un sobre de levadura química, una cucharadita de esencia de vainilla y 3 huevos. Comenzamos hidratando los dátiles, que van a sustituir el azúcar refinado, porque son dulces, pero su dulzor es mucho más saludable. Tienen fructosa. Es más, por cada 100 gramos de dátiles tenemos 6 gramos de fibra y los trituramos. En un bol vamos a mezclar los 3 huevos, el aceite de oliva, incorporamos el yogur natural griego y no os asustéis porque sea griego, Dios mío, porque tiene más grasa. La grasa de los lácteos es una grasa saturada, pero es una grasa cortita. Nuestro cuerpo sabe utilizarla de forma muy rápida, así que no tiende a acumularse. Y el puré de dátiles. Integramos muy bien. Seguimos incorporando fibra a la receta utilizando harina integral de trigo. De esta forma nuestro bizcocho va a ser súper saciante. Y solo nos queda integrar bien la levadura química y la esencia de vainilla. Reservamos nuestra mezcla porque vamos con la protagonista, con la piña. Y antes os quiero contar que la piña contiene yodo. Además, contiene una sustancia que se llama bromelina, que no es una broma, y lo que hace básicamente es ayudar a romper las proteínas de los alimentos. ¿Esto de qué es sinónimo? De que tomar piña ayuda a tener digestiones más rápidas. Y ahora vamos a echar encima la masa. Y es el momento de incorporar los dados de piña fresca. Y
ya solo nos queda hornear a 180 grados durante 30 minutos con el horno precalentado. Desmoldamos y tenemos una delicia de bizcocho que vamos a terminar con coco rallado. Se parece al azúcar glass, pero obviamente al incorporar coco es algo muchísimo más saludable. Con la repostería, como todo lo demás, la clave está en comer sano y disfrutar comiéndolo, sin sentirse culpable por tomar lo que no debes o haber tomado lo que sí deberías, como le pasa a tantas personas cada día de su vida y como bien conocen la psicóloga Elisabeth Clapés y la nutricionista Melissa Chan, autora del libro Comer sin culpa. Una situación que ambas conocen muy bien, Elisabeth en consulta y tú, Melissa, además, porque lo has vivido en primera persona. Eso es, con tan solo 20 añitos que empecé a trabajar de azafata de vuelo, toda mi fijación y mi preocupación estaba en mi figura y en el cuerpo y en esa pérdida de peso que había vivido durante años, que me habían dicho que era el cuerpo que tenía que conseguir. Empecé a hacer dietas autoinventadas, a restringir, solamente comer pescado, no comía ni siquiera verduras, o sea, pasar mucha hambre, y ahí tuvo que intervenir mi madre un poquito, enseñarme a cocinar de nuevo, a recuperar esa satisfacción en la comida y estudiar la carrera de nutrición. Y todo por una idea, Melissa, que se convirtió en una obsesión, la de perder peso. Sí. La cultura de dieta me había enseñado que la pérdida de peso era lo mismo que tener salud, y todo mi objetivo era poder quitarme esos kilos que yo consideraba que no debía tener. Pero la publicidad tiene mucha culpa porque la gente cree que con esfuerzo, Elisabeth, todos podemos conseguir el peso deseado. Por una parte, el peso deseado, que va muy acorde a la época en la que nos encontramos, porque esto ha ido variando a lo largo de la historia. Y sí, pensamos que si nos esforzamos muchísimo vamos a conseguir ese cuerpo ideal, cuando la verdad es que quizás si tú y yo nos esforzamos lo mismo, o ella y yo, porque ambas somos mujeres, si nos esforzamos de la misma manera, nuestro cuerpo nunca va a ser igual, porque cada uno tiene una predisposición genética, tiene una corporalidad distinta, y esto es muy difícil de medir simplemente con esfuerzo. Esto es una manera como de culpabilizar únicamente a la persona de su peso, cuando no es 100% así. Lo cierto es que cada persona tiene su figura, tiene el peso que tiene, y no hay que sentirse culpable por ello, porque en gran medida esto está predeterminado en nuestra naturaleza. Melissa. Eso es, hay una gran carga genética y fisiológicamente nosotros vamos a tener unos mecanismos que se van a alarmar si intentamos modificarlos. Entre el 20 y el 25% de nuestro peso va a venir determinado por esta genética, y en cuanto nosotros empezamos a luchar en contra de esa genética, las alarmas se van a activar. ¿Cuándo se activan? Con algo que se llama peso de ajuste, que puede variar entre 1 o 2 kilos hasta 5 kilos arriba abajo a lo largo de toda nuestra vida. Cuando ese peso de ajuste nosotros lo intentamos modificar, nuestro cuerpo empezará a decirnos que busquemos comida, empezará a activar señales de hambre, señales de sal a buscar el alimento que necesitas. Entonces, si te pones a dieta para intentar perder peso y estás siempre con hambre, ¿es por luchar contra ese peso predeterminado que todos tenemos? En cierta medida, sí. Cuando nosotros hacemos dietas muy restrictivas, esas señales de hambre se disparan y vamos a buscar comida por cualquier medio, ¿no? Y vamos incluso a comer más cantidad de comida de la que nosotros necesitemos. Tenemos que pensar que nuestro peso ideal no es aquel que nos indican las revistas, que deberíamos tener nuestro IMC en función de nuestro peso y altura, ¿no? Que tendríamos que estar en un rango. No, nuestro peso ideal es llevar una vida activa, comer saludable, y esto implica comer de todo, permitirnos el comer también por placer, y de ahí el resultado que se dé en nuestro peso. Ese es nuestro peso ideal. Y en esa lucha contra el peso nos echamos la culpa a nosotros mismos y de paso le echamos la culpa a los alimentos. Efectivamente, hemos demonizado los alimentos, le hemos dado un valor moral de alimentos buenos y alimentos malos, cuando realmente esos alimentos no tienen un valor moral. Los alimentos sí nos van a nutrir, pero también tienen una función de darnos placer en algunas ocasiones, y tenemos que darnos ese permiso incondicional para poder comer todo tipo de alimentos.
Claro, y también para no permitir, bueno, para no entrar en ese bucle de no como, restrinjo, entonces tengo muchísima hambre, como tengo muchísima hambre, caigo en tener un atracón, después me siento culpable, vuelvo a restringir, vuelvo a tener hambre y por lo tanto vuelvo a tener un atracón. Entramos en un bucle que genera muchísimo malestar por el hecho de no permitirnos comer también por placer y también por acudir a la comida como una manera de gestionar nuestras emociones, sobre todo la de ansiedad, que va muy asociada a los atracones. Entonces, ¿cómo rompemos con eso? ¿Cómo nos quitamos esa culpabilidad de encima? Para poder romper con esa culpabilidad tenemos que empezar por rechazar toda la mentalidad de dietas, toda esa cultura y reglas alimentarias que nos han dicho que comamos menos de esto, más de lo otro y que nos lleva a esos sentimientos de culpabilidad, castigo y falta de fuerza de voluntad. Una vez hayamos rechazado esa mentalidad de dieta, podemos empezar a conectar con esas señales fisiológicas que naturalmente nosotros nacemos con ellas, de hambre, de saciedad. Incluso tenemos que empezar a meter ese factor de satisfacción. Cuando llevamos tanto tiempo a dieta, ni siquiera sabemos ya qué nos gusta comer realmente. Claro, y ahí entra el amor propio y la autoestima, que no giran en torno a tener el cuerpo, bueno, el cuerpo idílico, muy entre muchísimas comillas, que sea delgado y con las curvas perfectas para que al menos no seas una plancha, ¿no? Como nos han dicho hasta ahora. Nuestra autoestima, nuestro amor propio es escuchar a nuestro cuerpo, entender qué es lo que quiere y dárselo, pero desde el cariño hacia uno mismo. Es decir, si a mí ahora mismo me apetece comerme una galleta, comerme 3 o comerme 4, me las voy a comer. Lo que no voy a hacer va a ser que me apetezca una galleta y me voy a comer una tortita de arroz cuando realmente lo que me apetece es lo otro, porque entonces tampoco estoy respetando esas señales que da mi cuerpo. Y esto forma parte de lo que de lo contrario que nos han vendido, ¿no? De autoestima, amor propio. Muchas veces el amor propio es escuchar el propio cuerpo. ¿Y dónde encontramos la satisfacción de verdad? Pues no precisamente en esos alimentos tan dulces y tentadores, sino en los que llevan una vitamina muy especial, ¿no, Melissa? La vitamina S. Eso es una vitamina inventada, es la vitamina de la satisfacción, que siempre me gusta explicarlo, como que nutricionalmente una manzana o una tarta de manzana no van a tener el mismo valor nutricional. Pero cada una de ellas tiene su momento en el que lo vamos a consumir. Nosotros podemos tomar una ensalada, pero esa ensalada tenemos que meterle también la vitamina S, que es la vitamina de la satisfacción, poniéndole esa salsa César que tanto nos gusta y no va a quitarnos salud el poder consumirlo con esa vitamina tan necesaria para todos. Claro, porque si consumimos esa ensalada sin aquello que tanto echamos en falta, es que nos vamos a comer la ensalada pensando en lo que estamos echando de menos y realmente no vamos a disfrutar de la ensalada. Entonces, pues desde el amor propio decir, a mí me gusta así, y evidentemente también desde el amor propio llevar una vida activa, movernos y mantener un equilibrio, pero todo desde el cariño y no desde el buscar encajar en unos cánones de belleza. Bueno, buscando la buena salud como todos deseamos. Gracias, Elizabeth, gracias, Melissa, y gracias a Catalina, que está a puntito de venir, que nos ha escuchado seguro, de 9 meses. Sí, bueno, sí, pues, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras por estar con nosotros. Un placer. Cuidar cuerpo y mente sana en cuerpo sano, es lo que busca todo ejercicio, pero especialmente los que nos llegan de Oriente, de la meditación y el yoga a las artes marciales. Y una de ellas es el aikido, la mejor técnica para saber relajarse, saber respirar y sobre todo saber caer y levantarse tanto del suelo como de la vida, que son los golpes más duros, y vale la pena aprenderlo. Feliz semana. Y cuidaos mucho. Una de las principales características de este arte marcial es la relajación. Se trata de movimientos fluidos, ¿no? Entonces, si hay movimiento, previamente tiene que haber relajación. Yo cojo aire y aquí expulso, ¿no? Es inspirar, expirar. Es un ejercicio de salud, o sea, al final estamos respirando, pero también se está aplicando a un movimiento marcial. Pues al final consigues flexibilidad, elasticidad, aumenta el riego sanguíneo y eso hace que estemos más activos y luego hace que estemos más alegres, optimistas, y eso es vida, ¿no? Suele incrementar mucho la ansiedad, ¿no? Cuando respiras con el pecho. Y el aikido lo que te hace es volver a bajar esa respiración al vientre. Entonces esa relajación que consigues con el aikido también, sobre todo para conseguir aguantar el ritmo que tienes durante la práctica, te lo puedes llevar perfectamente al día a día y esa forma de relajación es muy sencilla, muy fácil.
Las técnicas de Aikido, bueno, básicamente empiezan por un ataque y caemos hacia atrás. Caemos hacia atrás para después volver a levantarnos y volver a atacar, o volver a tener actitud activa. Con el paso del tiempo, pues, el alumno va aprendiendo a que ante un ataque, un conflicto, puede reaccionar de la mejor manera, que es relajado, de una manera desde la calma. De lo que se trata es eso, de caer y levantarse. Tienes que aprender a encajar los golpes, o más bien absorberlos, y saber cómo gestionar la respuesta. Como la vida está llena de problemas y tenemos que saber cómo afrontarlo. Y el Aikido te da como una serenidad y una calma que te ayuda a ver las cosas con perspectiva. Todo lo que se hace en el tatami no se queda en el tatami, se proyecta fuera. Pues esa es la forma también de crecer, ¿no? de vivir, ¿no? Es un poco saber, o sea, somos lo que practicamos.